En Bristol Myers Squibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación FER. Doy la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live en la mañana de hoy sábado para que puedan educarse con relación a las condiciones reumáticas. También doy gracias a Bristol Myers Squibb por traernos este programa como todos los sábados en la mañana de hoy. Queremos dar la bienvenida a la doctora Amarilis Pérez de Jesús, quien nos acompaña hoy. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, todo muy bien, Grisel. Un placer estar aquí nuevamente. Siempre aprendiendo con estas cosas tan interesantes que nos trae la doctora. Siempre tiene un tema de actualidad, de última hora, de todos los estudios que ella hace generalmente y los comparte de inmediato con nosotros para que podamos educarnos y seguir educándonos con relación a las condiciones reumáticas. Mayo, que es el mes de la concienciación de las condiciones reumáticas, se celebran diferentes días de concienciación del lupus, de fibromialgia, de artritis, de espondilitis anquilosante. Así es que todos los que estén interesados en saber de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, que es un tema que a pesar de que lo vamos a dirigir, ¿verdad? Como nosotros hacemos generalmente a una condición reumática, podría afectar a mucha más gente en la comunidad. Así es que pendiente todos que tenemos un tema interesante y es los trastornos del sueño en los pacientes con condiciones, con la condición de artritis reumatoidea. Pero antes quiero dar unos datos breves de la doctora, como hacemos siempre. La doctora es miembro de la Junta Directiva de FER y miembro fundador, o sea, que está con nosotros desde 2009. Presidió la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. En 2010 publicó su primer libro, pendiente que lo pueden comprar todavía, Una nueva vida con artritis reumatoide, dirigido a pacientes con artritis reumatoide y sus familiares. Dicho libro fue uno de los top 10 de Borders en el 2010. Ha participado de diversos estudios de investigación clínica y mantiene su práctica privada en la ciudad de Cagua. Su teléfono 787-286-8465. 787-286-8465. Y como les expliqué, hoy el tema se relaciona con las alteraciones del sueño. La alteración del sueño en pacientes con artritis reumatoide puede agravar los síntomas de la enfermedad. Dolores musculoesqueléticos, fatiga, rigidez, generando una retroalimentación entre dolor y trastorno del sueño. Es como un ciclo, ¿verdad? Un dolor intenso durante el día altera el sueño nocturno y esto hace que el dolor sea más intenso al día siguiente. Y así se explica por qué la fatiga es el síntoma más recurrente en los pacientes con artritis reumatoide. Y la primera pregunta para la doctora en la mañana de hoy es, doctora, ¿qué es un sueño reparador? Ese sueño que tenemos cuando somos niños, que nos dormimos y nos dormimos 10 horas. ¿Qué es un sueño reparador? Un sueño reparador es ese patrón de sueño donde el paciente logra descansar, logra entrar a las fases profundas de sueño, que son las fases restaurativas. Es importante que este patrón de sueño adecuado o normal, que sea restaurativo, que el paciente se despierte fresco, descansado, es importante para la población en general, pero en el paciente de artritis reumatoidea, como tú mencionaste, mucho más, porque agrava los síntomas de fatiga. Pero también el sueño reparador es inmunorregulador, por lo tanto interviene con las sustancias inflamatorias y aquella persona que no descansa bien, pues se desbalancea el sistema inmunológico, hay un aumento de las interleuquinas,
en los factores necróticos tumoral. Por lo tanto, la artritis empeora no solo por el cansancio, sino porque tenemos un aumento en sustancias inflamatorias. Así es que es importantísimo para todo el mundo, pero aún más para este paciente reumatoideo, que logremos descansar y que ese patrón de sueño sea restaurador para que entonces ese sistema inmunológico lo mantengamos en control y en un balance perfecto. Doctora, hay una, pienso yo, en cierto modo, una polémica en términos a que ese sueño reparador, ¿qué es exactamente en términos de tiempo? 8 horas, 6 horas, 10 horas. ¿Qué término de tiempo podría ser un sueño reparador para un paciente de artritis reumatoide? Usualmente un sueño reparador hablamos de 6 a 8 horas, pero es bien importante, las personas no necesariamente porque tú estés aparentemente durmiendo 10 horas, ese sueño va a ser reparador. O sea, no es en base a la cantidad de sueño, sino a la calidad de ese patrón de sueño, que es la diferencia. Quizás un paciente puede dormir 6 horas, los recomendados usualmente son 8, pero quizás en 6 horas ese paciente duerme bien, logra esas fases profundas de sueño y entonces pues ese paciente va a amanecer descansado, va a amanecer restaurado. Por otro lado, tenemos los pacientes que pueden estar 10, 12 horas en la cama y se levantan como si le hubiesen dado una tunda de palos, que es la expresión que usualmente utilizan. O sea que no hablamos tanto de la cantidad, sino de la calidad de ese sueño, lograr a esas fases profundas de sueño que son las que queremos. ¿Esas 6 horas son consecutivas? ¿O ese paciente a lo que se levanta y vuelve y se acuesta? ¿Son consecutivas? Ese paciente que se levanta, vuelve y se acuesta, se levanta, vuelve y se acuesta, no va a llegar nunca a la fase profunda de sueño. O sea que deben ser 6 horas consecutivas de sueño profundo. Bien importante. Y obviamente, pues, en una postura, en una cama cómoda, eso lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De la higiene del sueño. Básicamente que tengan todas estas cosas que le ayudan a tener ese sueño reparador. Me podría hablar, hay varios, ¿verdad? Diferentes desórdenes del sueño. Y hoy vamos, como no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Porque siempre tenemos un tiempo limitado, vamos a hablar de 4 diferentes desórdenes del sueño. El primero es el insomnio. Mira, el insomnio se puede manifestar de varias maneras. Es el paciente que le da sueño, se va a la cama, pero no se puede quedar dormido. Pero también tenemos el paciente, y eso es importante en el historial, en la dinámica con el médico, explicarle. Está el paciente que se va a la cama, duerme y a la hora quedó despierto. O como tú mencionaste ahorita, duerme, despierta, duerme, despierta. Así es que el insomnio se puede manifestar de varias maneras diferentes, pero aquí vamos a hablar precisamente de estos dos, que son los que más comúnmente veo en la oficina. El que no duerme y el que duerme pero de manera intermitente. Y ambos se manejan de manera diferente. Muchas veces se recomienda el uso de medicamentos, pero no es el mismo tipo de medicamento para aquel paciente que se acuesta y despierta como para aquel paciente que no logra conciliar el sueño. Sí, que se va a la cama y lo que hace es que la cabeza empieza a planificar el mundo entero. Nos ha pasado a millón. A millón. Pero generalmente hay personas que, pues, por mala suerte o por desgracia, no pueden conciliar el sueño de inmediato. Así que tienen que tener en cuenta que eso es algo que, pues, puede causar mucho daño. La segunda de trastorno del que hablemos es la apnea del sueño. Bien importante en el paciente de artritis reumatoidea, porque el paciente de artritis reumatoidea puede tener apnea del sueño, ya puede ser una apnea obstructiva o puede ser que también tenga apnea del sueño porque ya hay un problema, hay una disfunción a nivel cervical y eso también hace que haya obstrucción en la tráquea y eso causa las apneas del sueño. Y este paciente, pues lo bueno de este paciente es que cuando hacemos la evaluación con polisonografía, detectamos ese problema y estos son los pacientes que usan la máquina, la famosita máquina que ellos dicen para dormir. Usualmente les cuesta un poco acostumbrarse a la utilización de la máquina porque obviamente
a todos nos pasaría que te pongan una mascarilla para dormir, pero una vez se acostumbra a utilizar la mascarilla, mejora mucho la calidad de vida de ese paciente, porque el paciente con apnea es el paciente que despierta muchas veces en la noche. Y obviamente ronca, ¿verdad? En términos generales, porque se despierta La ronca. mayoría ronca, no todos van a roncar, algunos lo que se despiertan es porque sienten la obstrucción y ahí quedan despiertos, pero la mayoría de estos pacientes van a roncar, y claro está, si le añadimos, porque muchas veces el paciente de artritis reumatoidea tiene otras comorbilidades, tiene obesidad, tiene problemas cardiovasculares, tiene problemas pulmonares, o sea que esa evaluación pulmonar tiene que estar considerada en aquel paciente que se queja de que no duermo bien. Y esa máquina que usted menciona es una máquina que lo que le va a proveer es oxígeno. Le va a proveer, exacto, le va a proveer oxígeno durante la noche y va a evitar que haya esas interrupciones en el sueño durante la noche. Ok. Y hasta el momento, eso es básicamente el único remedio que hay para la apnea del sueño. Sí, claro está, utilizamos otra, si el paciente está obeso, pues modificaciones en los hábitos alimenticios, tratar de bajar de peso, ejercicio, etcétera. Pero si es una apnea severa, es máquina lo que se les recomienda. Y ahí también tiene que ver, si no me equivoco, doctora, la higiene del sueño, la alimentación, X número de horas antes de dormir, las bebidas alcohólicas, etcétera. O sea que todo eso pues requiere una de modificación. Sí, es un historial bien específico porque ahí tenemos que buscar cuáles son los factores y cuáles son de esos factores los que podemos modificar para que entonces ese paciente pueda mejorar la calidad del sueño. El siguiente trastorno del cual vamos a hablar es la narcolepsia. Eso suena, ese nombre suena un poquito raro, narcolepsia. Ese es un desorden, es mucho más raro, está dentro de la clasificación de desórdenes de sueño y es el paciente que se queda dormido, punto. Está hablando, se quedó dormido, pero tampoco es un patrón de sueño normal y ese paciente se puede quedar dormido durante el día, aún envuelto en actividades. Vuelvo y te repito, no es de las más comunes que vemos, pero cuando hablamos con los psiquiatras son de los que los psiquiatras sí consideran importantes en la evaluación. Yo no he tenido ni un solo paciente con narcolepsia, claro, no es mi especialidad, así es que yo no abundo tanto en lo que es el sueño, pero no es tan común, pero es importante que sepan que sí existe. En la artritis reumatoidea, pues vamos a tener más común las insomnias de los dos tipos, el que duerme y despierta, el que no se duerme, la apnea, y entonces tenemos que es las piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas, que es común, pero bien común en todos los pacientes con condiciones reumáticas. Y eso lo vamos a ver desde pacientes que tengan fibromialgia, pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoidea, distintas condiciones. Y ese es el paciente que tiene la necesidad constante de estar moviendo sus piernas cuando está durmiendo, o que le da una inquietud o un ardor o una quemazón o le duelen o le molestan, pero el hecho de tener que estar moviendo las piernas constantemente no le permite dormir bien. Y en estos pacientes, pues es importante porque tenemos que hacer evaluaciones para neuropatías, que es una de las razones que le puede causar el problema y que son sumamente comunes coexistiendo con condiciones reumáticas. De que este es otro paciente, si vemos, son 3 causas distintas y las 3 llevan una evaluación diferente. Pueden coexistir. Y un tratamiento diferente, obviamente. Y un tratamiento diferente, desafortunadamente podemos tener el paciente que tenga apnea y piernas inquietas. Desafortunadamente, entre ellas 3 pueden coexistir en un mismo paciente. Wow. Y eso sí que debe de ser difícil, bien complicado para manejar, doctora. ¿Qué porcentaje de los pacientes con artritis reumatoidea sufren de estos desórdenes del sueño? Aproximadamente un 50% de los de artritis reumatoidea sufren de desorden de sueño. Y este desorden de sueño hace
que tengan entonces la queja principal, mucho de las más comunes que vemos en el paciente reumatoideo, que es el cansancio crónico, esa fatiga, ese que me siento cansado todo el tiempo. Eso es empeorado o causado por la falta de sueño, pero sí, un gran porcentaje de los pacientes la sufren. Eso Y esto estamos hablando de los artritis reumatoideos puros. Si estamos hablando de exacto, si tenemos un AR combinado con una fibro, aumenta aún el porcentaje de desorden de sueño en ese paciente, que ya eso es otro tema aparte. Doctora, el 50% es un porcentaje bien alto. Bien alto. Estos pacientes tienen que tener en cuenta que estas situaciones tienen que comentárselas al doctor, al médico, porque definitivamente si hay remedio, si hay ayuda, pues hay que saber que a lo mejor no le prestan atención a que no duermo bien o lo toman como algo que pues, pero si es que yo nunca he dormido bien, bueno, pero es que a lo mejor está relacionado con lo que tiene, o sea que deberías de comentárselo al doctor. Para las personas que nos están escuchando recientemente, estamos conversando hoy sobre los trastornos del sueño en los pacientes con artritis reumatoidea, con la doctora Amarilis de Jesús, reumatóloga y miembro de la Junta FER. Este programa pueden conseguirlo desde el lunes en adelante en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube de Fundación FER, en la página de Facebook y en la página de la Fundación www.fundacionfer.org, en donde van a encontrar todos los programas que hemos emitido en los últimos 6 años ya de programa y donde tienen muchísima información que puede ser de mucho beneficio para todos los pacientes de las más de 200 condiciones reumáticas. Así es que estén pendientes y si hoy se lo pierde una amiga que yo quiero que lo oiga, pues a lo mejor se lo puedes compartir, le puedes decir, mira, búscalo en la página de Facebook. Así es que no hay excusa. Y quiero de una vez decirles que reserven la fecha del 9 de julio, para que estén pendientes a la información que vamos a dar más adelante sobre nuestro evento Reuma Expo, que ya tenemos una fecha y próximamente les vamos a dar muchos más detalles para que todos puedan participar. Este año se va a hacer un evento híbrido, va a ser presencial y va a ser también virtual. Así es que pendiente todos, ya pronto les vamos a dar más detalles. Continuamos con la doctora. Doctora, ¿el proceso inflamatorio tiene algún rol en estos desórdenes del sueño con estos pacientes de artritis reumatoidea? O sea, las personas que tienen esta inflamación generalizada automáticamente tienen problemas con el sueño, o sea, con el dormir. Pues fíjate, sí, se ha encontrado, como mencioné ahorita, el sistema inmunológico es un balance perfecto. Y para aquellos que quizás no tengan tanto conocimiento, la artritis reumatoidea es una condición autoinmune donde tu sistema inmunológico se desbalancea y tenemos un aumento en lo que son sustancias inflamatorias como las interleucinas y como el factor necrótico tumoral, entre otras. Pues se ha encontrado que estos pacientes de artritis reumatoidea, como no llegan a esa fase profunda del sueño, el sueño contribuye a que haya un buen balance en estas sustancias de inflamación. Por lo tanto, este paciente que ya tiene una abundancia de interleucinas, de factor necrótico tumoral, de todas estas sustancias inflamatorias, cuando no duerme, aumentan aún más los niveles de estas sustancias. Por lo tanto, se empeora el patrón del sueño. O sea, no es meramente la manifestación del cansancio y de ese sueño reparador, es que estamos contribuyendo a empeorar el proceso inflamatorio de los pacientes. Por eso se dice que muchos de estos pacientes, cuando los tratamos con los agentes biológicos, el patrón del sueño mejora, porque estamos bloqueando parte de esa sustancia. Así es que si el problema del sueño es por la sobreabundancia de sustancias de inflamación, cuando tratamos la artritis reumatoidea, parte de ese problema mejora. Sin embargo, cuando ya son sobreañadidos a este proceso inflamatorio, tienen pues insomnia o tienen el síndrome de pierna inquieta o tienen apnea del sueño, pues ese es el paciente que aunque tratamos bien la artritis, su sueño todavía va a ser interrumpido o no restaurador. Pero sí, definitivamente estas sustancias inflamatorias tienen un rol y el sueño ayuda a que ellas se balanceen. Este fin de semana tuvimos la convención de los reumatólogos y tuvimos una charla sobre psiquiatría
y no solamente a nivel de el sueño, el patrón de sueño, sino que los pacientes con depresión también se ha encontrado que hay un desorden en las sustancias proinflamatorias como la interleucina, factor necrótico tumoral, o sea que ya vemos que estas sustancias de inflamación se van viendo no solamente asociadas a artritis reumatoidea, a lupus, a condiciones autoinmunes, sino que la vemos en otras condiciones como en los problemas de sueño, como en la depresión. Así que sí, estas sustancias inflamatorias tienen un rol bien importante en ese desorden de sueño y cómo regulando el patrón de sueño mejoran los niveles de las sustancias inflamatorias. Y es que no le damos la importancia posiblemente al sueño que la tiene. Hay personas que te dicen, ay, yo duermo 4 horas y estoy de lo más bien. No necesariamente, pero o duermo una siesta y ya estoy nuevo, qué sé yo. O sea que y continúan utilizando, como digo yo, las reservas del cuerpo para poder hacer lo que quieren hacer, personas que no tienen esa conciencia de que el sueño es bien importante para que puedas hacer todo lo demás. O sea, tienes que descansar y descansar apropiadamente para que puedas tener una vida más saludable. Así es que es importante que todos, no solamente los pacientes que tienen condiciones reumáticas, le prestemos atención a esta, como diría yo, esta parte tan importante de nuestro sistema inmunitario. Definitivamente. El sueño tiene una completamente una influencia directa en ese sistema inmunológico, definitivamente. Doctora, y pues acabo de decir por qué es importante que esos pacientes de artritis reumatoidea tengan ese sueño reparador, aunque ya lo hemos mencionado ¿verdad? En lo que hemos dicho previamente, pero para recalcar qué es lo que necesitan de ese sueño. Sí, pues nuevamente lo que necesitamos es llegar a esa fase profunda, ese sueño restaurada. Durante la fase profunda, todos esos tejidos que se van dañando durante el día, ahí durante esa fase profunda de sueño que el cuerpo va reparando todos los tejidos. O sea, si no lo llegamos, es como tú dices, estamos trabajando un cuerpo cansado, un cuerpo con células ya destruidas que hay que remover y se remueven durante ese proceso de sueño. También las sustancias neurohormonales a nivel del cerebro se restauran, se balancean, se producen durante esas fases profundas de sueño. Así es que hay que dormir para evitar tener un proceso inflamatorio sobre un proceso inflamatorio y creando un círculo vicioso. Hay que restaurar los tejidos, hay que restaurar ese balance de sustancias inflamatorias y hay que restaurar las sustancias a nivel del cerebro. Y todo eso se logra durante las fases profundas de sueño. Doctora, y brevemente, ¿qué recomendación tendría para esto, para lo que se le llama la higiene del sueño para estos pacientes? Cuando hablamos de higiene de sueño, hablamos de aprender una conducta apropiada para la hora de descansar. Y esto es crear un ritual. Mira, antes de dormir no debes comer. Antes de dormir no debes tomar cafeína o sustancias que te reactiven tu sistema. No debemos ver televisión en la habitación. Debemos tener las luces de manera adecuada, no tener un 4 de julio con muchas bombillas durante la noche cuando vas a dormir. Y si necesitas, pues te das un baño, pones aromaterapia, técnicas de relajación. Pero es bien importante que tú busques ambientarte y evites toda actividad por lo menos 2 horas antes de ir a dormir. Porque si no, vas a estar activado, tu sistema va a estar totalmente despierto y tu cerebro no está captando la señal de que hay que ir a dormir. Muchos pacientes necesitan también que se les envíe a terapia cognitiva, a un terapeuta que le dé herramientas y mecanismos para poder desactivarse y, como yo digo, apagar el cerebro para poder irse a dormir, porque si no muchas veces nos quedemos con la mente activa y hacemos 30 proyectos durante la noche, porque es la hora que nuestro cerebro dice, pues voy a hacer esto, otro. Doctora, lo arreglamos. Sí, el mundo lo arreglamos en nada. Yo tenía una paciente muy sabia y ella decía que ella nunca en su vida había tenido problemas de insomnio. Una mujer luchadora que crió a sus hijos sola, que tenía 12 hijos, los educó sola, pero ella decía, cuando yo me acuesto, yo dejo en mi chancleta todos mis problemas,
lo suelto ahí y lo recojo a la mañana siguiente, porque no vale la pena yo estar en la noche tratando de resolver algo que no puedo resolver. Pero muchas veces nos llevamos un café para el cuarto, ponemos las series, a ver las series, o agarramos el celular y nos ponemos a ver las redes sociales antes de acostarnos. De momento viste algo interesante, te quedaste leyendo eso, cuando te acostaste te quedaste con eso. O sea, hay que saber desconectarse, y para dormir, para ir a dormir, yo digo que esto hay que hacer un ritual. O sea, es buscar esa relajación antes de irse a dormir. Y para cada individuo puede ser diferente, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, yo no puedo, si no tengo, por ejemplo, oscuridad absoluta, silencio absoluto, la temperatura. Nosotros que aquí Eso en es un esta punto muy importante. calor y generalmente se duerme con algo que ayude a evitar ese calor, entiéndase un aire, un acondicionador de aire o un abanico o algo que ayuda a mantener esa temperatura regulada durante la noche, ¿verdad? Que eso, todo eso afecta muchísimo a cómo tú vas a poder dormir o no. Así que todo tiene que estar en el balance adecuado para que puedas tener ese sueño, y eso es algo, como dice la doctora, una disciplina, una rutina. Vemos las noticias y todas las cosas horrorosas que están pasando, y que si la guerra, que después nos acostamos a dormir. ¿Cómo? Exacto. En realidad eso, pero doctora, por otro lado, a mí me ha pasado que, vamos a suponer, yo no veo las noticias, pero entonces pongo algo que me hace reír mucho y me río muchísimo, entonces me quedo sobreexcitada y tampoco me puedo dormir. O sea que Sí, hay que hay que Hay encontrar. que buscar ese balance perfecto. Un punto importante que quiero traer antes de irnos es el uso de medicamentos. Muchas veces yo soy muy delicada con lo que son desórdenes de sueño y manejo de desórdenes de sueño. Como mencioné al principio, no es lo mismo prescribir un medicamento para aquel paciente que se duerme y despierta muchas veces, como para aquel paciente que es que no logra dormir. Son medicamentos diferentes. Muchos de estos pacientes tienen ansiedad asociada. Por lo tanto, yo siempre prefiero consultar a un especialista en el área. El uso de las benzodiazepinas, de los ansiolíticos, muchas veces nos traen más problemas. Y es que muchas veces este paciente reumatoideo tiene problemas con la movilidad, particularmente en la mañana, que se levantan con rigidez. A veces usan este tipo de medicamentos, digamos las benzodiazepinas, se levantan todavía soñolientos, y ahí es que vienen las caídas, los riesgos de fractura, etcétera. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con la utilización de medicamentos. A veces este medicamento no le funciona y yo veo dosis de medicamentos que yo mismo quedo asustada. Si no está siendo efectivo, no está siendo efectivo, hay que cambiarlo. Así que siempre deben consultar. Mire, cuando visite al reumatólogo, háblele a su reumatólogo. Si el reumatólogo no le trae el problema o la pregunta de cómo estás descansando, pues usted traiga la inquietud, porque quizás si él no lo puede ayudar, lo va a enviar a un especialista. Muchas veces tenemos este paciente que está muy controlado en su contagio articular, donde vemos que el número de articulaciones inflamadas ha disminuido, que la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, que son índices de actividad, están bajitos. Sin embargo, cuando calculamos el índice total de actividad de la enfermedad, está alto. Y eso quizás va a estar dado por esa impresión que el paciente dice, me siento mal, y sube esa categoría, pero ese sentirse mal no está asociado a índice de actividad, sino a un problema de sueño, que quizás si lo resolvemos, entonces ese índice de actividad de la enfermedad mejora y no nos da un falso número elevado. Entonces nos vuelve loco a buscar otras terapias para ayudar a que ese paciente baje en inflamación, cuando ese no es el problema. Simplemente que tiene un problema de sueño y cansancio. Por eso es que es tan importante que el paciente tenga en cuenta todos estos síntomas a diario, que tengan un listado. Hay aplicaciones que mantienen esa. Exacto. Por ejemplo, Creaky Joints tiene Arthritis Power, en donde tienes todos los días un diario de las cosas que tú estás sintiendo, las cosas pues, que son nuevas, otras que ya me han pasado antes, otras que se me quitaron. Y miren, no es posible recordar todo cuando llegas a donde el médico 3 meses después. Si lo tienes ahí anotado, es muy fácil que le puedas decir, doctor, me pasó todo esto, ta, 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 ta. Ahí está.
y básicamente pues el médico se le facilita la manera de ayudar. Así es que estas recomendaciones maravillosas de la doctora para todos los pacientes son muy importantes, manténganlas en cuenta. Y hemos llegado al final, así es que damos las gracias nuevamente, doctora, por esos temas tan excelentes que nos trae todos los días que está con nosotros, y espero que vuelva pronto con otro tema de mucho interés. Y damos las gracias a Bristol Myers Squibb por tener este programa para ustedes todos los sábados. Los esperamos próximamente el sábado a las 8:30 en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Lindo día. Gracias, doctora.